Ella dijo, siempre estás distante. Yo respondí, porque tú siempre eres condicional. El matrimonio donde el amor venía con una etiqueta de precio. Siempre estás distante, espetó ella, golpeando su taza de café sobre la encimera de la cocina. El líquido oscuro salpicó por el borde, creando un pequeño charco que ninguno de nosotros se movió a limpiar. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros como una nube venenosa. 5 años juntos, y esta misma discusión se repetía con una frecuencia cada vez mayor. La miré directamente a los ojos por lo que pareció la primera vez en meses. Algo cambió dentro de mí. Una claridad tranquila reemplazó la habitual respuesta defensiva. Porque tú siempre eres condicional, respondí, mi voz firme y controlada. Su rostro se contrajo de sorpresa, luego de ira. No estaba acostumbrada a que yo me defendiera. Durante años, me había retirado más y más dentro de mí mismo en lugar de participar en estas discusiones circulares que no llevaban a ninguna parte. Nos conocimos durante mi último año de posgrado. Ella entró en la cafetería donde pasaba la mayoría de los fines de semana trabajando en mi tesis. La atracción fue inmediata e intensa. En cuestión de semanas, éramos inseparables, y creí haber encontrado a alguien que me entendía completamente. Los primeros días fueron embriagadores, conversaciones apasionadas hasta altas horas de la noche, viajes espontáneos de fin de semana y la sensación de haber encontrado a mi pareja perfecta. El cambio ocurrió tan gradualmente que apenas me di cuenta. Primero vinieron comentarios sutiles sobre mis amigos, que no eran lo suficientemente ambiciosos, que me hacían perder el tiempo. Luego, críticas a mis elecciones de carrera, sugiriendo que me faltaba el impulso para alcanzar mi potencial. Cada crítica se entregaba con una sonrisa y precedida por un, solo quiero lo mejor para ti. Cuando acepté un puesto de profesor en lugar del trabajo corporativo mejor pagado que ella prefería, algo fundamental cambió. Su afecto se convirtió en una moneda, dispensada solo cuando cumplía con sus expectativas. Nuestro hogar se transformó en un mercado emocional donde el amor se intercambiaba por obediencia. ¿De qué estás hablando?, exigió, cruzando los brazos a la defensiva. Te he apoyado en todo. ¿Lo has hecho? ¿O has apoyado la versión de mí que querías que fuera? Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Años de frustraciones no expresadas finalmente encontraron su voz. Recordé la cena de la semana pasada, el catalizador de esta confrontación. Durante toda la noche, ella había sido encantadora y atenta con nuestros invitados mientras me ignoraba por completo. Más tarde, cuando le pregunté por qué, simplemente dijo, no estabas siendo lo suficientemente interesante, como si mi valor como esposo dependiera enteramente de mi actuación. Eso es ridículo, se burló, pero sus ojos se desviaron, incapaces de mantener el contacto. Tú eres el que ha estado emocionalmente inaccesible durante meses. Porque estoy cansado de intentar ganar tu aprobación, dije. ¿Cuándo fue la última vez que me mostraste afecto sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que tu amor no dependió de que me comportara exactamente como tú querías? Su silencio confirmó lo que ya sabía. No podía recordar un momento así porque no existía. Ya no. ¿Recuerdas cuando nos mudamos juntos? Continué. Hiciste una lista de cambios que esperabas que hiciera. Lo llamaste, crecer juntos, pero en realidad solo me estabas moldeando en lo que querías. El recuerdo era vívido. 3 meses después de firmar nuestro contrato de arrendamiento, presentó un plan detallado para nuestro futuro, desde hitos profesionales hasta cuando deberíamos formar una familia. Cualquier desviación de su cronograma se encontraba con frialdad y comentarios pasivo-agresivos. Eso es lo que hacen las parejas, insistió. Llegan a un acuerdo. Llegar a un acuerdo no es que una persona renuncie por completo a su identidad, repliqué. ¿Cuándo ajustaste alguna vez tus expectativas por mí? Su teléfono sonó con un mensaje. Lo miró rápidamente, luego lo volteó boca abajo. Fue un gesto pequeño, pero decía mucho. Incluso en este momento crucial, había algo que necesitaba ocultar. Esto no es productivo, dijo, adoptando el tono pragmático que usaba cada vez que las conversaciones se desviaban hacia un territorio que la incomodaba. Deberíamos discutir esto con nuestro terapeuta. La terapia de pareja había sido su idea hace 6 meses.
Inicialmente, esperaba que ayudara, pero las sesiones rápidamente se convirtieron en ella enumerando mis faltas mientras nuestro terapeuta sentía con simpatía. Otro entorno en el que se esperaba que yo aceptara la culpa y cambiara mientras ella permanecía perfecta e inmutable. No, dije con firmeza. Necesitamos tener esta conversación ahora, sin público, sin que tú controles la narrativa. Por primera vez en nuestra relación, vi una sorpresa genuina en sus ojos. El guión había cambiado y ella no estaba preparada para esta versión revisada de mí. Uno que se mantenía firme, que se negaba a retroceder o disculparse por existir auténticamente. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana de nuestra cocina, iluminando el espacio entre nosotros. Un espacio que se había ensanchado con cada sonrisa condicional, cada afecto retenido, cada sutil manipulación. Me di cuenta entonces de que esta confrontación no era el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. Era el principio del fin. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Su expresión pasó por la incredulidad, la ira y finalmente se asentó en algo parecido al cálculo. Reconocí esa mirada, estaba recalibrando, buscando un nuevo ángulo de aproximación. Estás exagerando, dijo finalmente, su voz suavizándose en el tono conciliador que usaba cuando intentaba calmar las situaciones en sus propios términos. Ambos estamos estresados. Demos un paso atrás y hablemos cuando estemos más tranquilos. Hace 3 años, habría aceptado este desvío. Hace 2 años, me habría disculpado por intensificar las cosas. Incluso hace 6 meses, podría haberme retirado para evitar el conflicto. Hoy no. Ese es exactamente el problema, respondí, manteniendo un contacto visual firme. Cada vez que expreso preocupaciones legítimas, las descartas como una exageración. Invalidas mis sentimientos y luego te posicionas como la razonable. Ella se inmutó ligeramente, no preparada para esta resistencia continua. Su teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje. Lo silenció rápidamente sin mirar. Mi mente volvió al incidente que realmente me había abierto los ojos a la naturaleza condicional de nuestra relación. El diciembre pasado, me habían pasado por alto para un ascenso por el que había estado trabajando durante meses. Cuando la llamé para contárselo, esperando consuelo, su primera respuesta fue: ¿luchaste lo suficiente por ello? Tiendes a rendirte demasiado fácilmente. Sin simpatía, sin apoyo, solo decepción porque no había logrado algo que habría beneficiado su estatus y nuestras finanzas. Esa noche, salió con amigos en lugar de quedarse en casa conmigo. Cuando regresó pasada la medianoche, ligeramente ebria, se metió en la cama y susurró: no te preocupes. Cuando finalmente consigas ese ascenso, estaré muy orgullosa de ti. Como si su orgullo, su afecto, incluso su presencia, fueran premios que debían ganarse a través del logro. ¿Recuerdas el funeral de mi abuela? Pregunté, sabiendo que no esperaría este cambio de tema. Ella asintió con cautela, insegura de hacia dónde me dirigía. Te quejaste durante todo el vuelo sobre perder una importante reunión con un cliente. Durante el servicio, estuviste en tu teléfono respondiendo correos electrónicos, e insististe en que volviéramos inmediatamente después. Por lo que ni siquiera pude pasar tiempo con mi familia que había viajado desde todo el país. Eso no es justo, protestó ella. Esa reunión era crucial para mi carrera y aún así vine contigo, ¿no es así? Viniste físicamente, pero no estuviste ahí para mí. Ni emocionalmente, ni cuando realmente importaba. Y después, me lo echaste en cara durante meses. Como si acompañar a tu esposo al funeral de su abuela fuera un favor extraordinario en lugar de una asociación básica. Me moví a la sala de estar, necesitando un cambio de espacio. Ella me siguió, manteniendo una distancia cuidadosa. Nuestro apartamento. Su apartamento, en realidad, ya que me había mudado al espacio que ella ya poseía, se sentía sofocante de repente. Cada mueble, cada decoración había sido seleccionada por ella con una mínima participación mía. Otra pequeña rendición en una larga serie de compromisos que en realidad no eran compromisos en absoluto. Hace 2 meses, continué, cuando quise visitar a mi compañero de cuarto de la universidad durante el fin de semana, creaste 3 discusiones separadas en los días previos al viaje. Cuando aún así decidí ir, no me hablaste durante una semana después.
Pero cuando tú te vas de viaje con tus amigas cada 2 meses, se espera que yo te apoye completamente. Eso es diferente, dijo reflexivamente. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Desafié. No tenía respuesta. Al menos no una que pudiera articular sin revelar el desequilibrio fundamental que prefería mantener. La semana pasada, insistí. Cuando nos preparábamos para ir a la cama, me acerqué para abrazarte. ¿Recuerdas lo que dijiste? Sus ojos se entrecerraron, pero permaneció en silencio. Dijiste, quizás si hubieras manejado mejor la cuenta de Anderson hoy, estaría de humor. De hecho, vinculaste el afecto físico a mi desempeño laboral. Estaba bromeando, protestó débilmente. No, no lo estabas. Así es exactamente como ves nuestra relación. Mi obediencia gana tu afecto. Mi éxito gana tu respeto. Mi aquiescencia a tus planes gana tu presencia. Nada se da gratuitamente. Todo tiene una etiqueta de precio. Se acercó a la ventana, dándome la espalda, una postura defensiva que había visto innumerables veces cuando las conversaciones se desviaban hacia un territorio incómodo para ella. ¿Qué nos pasó? Preguntó en voz baja, aunque la pregunta parecía dirigida más al mundo exterior que a mí. No nos pasó nada, respondí de todos modos. Así hemos sido durante años. Simplemente dejé de fingir que era suficiente. Sus hombros se tensaron. Se giró lentamente, su expresión ahora cuidadosamente compuesta en una de inocencia herida. Otra táctica familiar. ¿Entonces estás diciendo que toda nuestra relación ha sido una farsa? Eso es bastante dramático, ¿no crees? El tono despectivo estaba calculado para hacerme dudar de mí mismo, para disculparme por la exageración, para retroceder. En cambio, consideré su pregunta seriamente. No una farsa, respondí pensativamente. No al principio, pero en algún punto del camino, decidiste que controlarme era más importante que conectar conmigo. Y yo decidí que mantener la paz valía más que mantener mi autoestima. Su teléfono vibró de nuevo, la tercera vez en nuestra conversación. Esta vez, lo miró el tiempo suficiente para leer el mensaje. Algo cambió en su expresión, preocupación quizás, o irritación por la interrupción. Necesito atender esto, dijo abruptamente. Por supuesto que sí, respondí. Sin molestarme en ocultar mi amargura. Lo que sea debe ser más importante que arreglar nuestro matrimonio. Dudó momentáneamente, atrapada entre el mensaje urgente y la relación que se desmoronaba frente a ella. Luego entró en el dormitorio, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Me quedé solo en nuestra sala de estar, rodeado de la evidencia cuidadosamente seleccionada de nuestra vida juntos. Por primera vez en años, no solo me sentí distante, sino completamente desapegado, como si observara la relación fallida de otra persona en lugar de participar en la mía. Y en ese desapego, encontré una claridad inesperada. No se trataba solo de su amor condicional. Se trataba de mi autoestima condicional. De alguna manera, me había permitido convertirme en un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Esa revelación no solo fue iluminadora, fue transformadora. Pasaron 10 minutos antes de que saliera del dormitorio. Su expresión había cambiado por completo. La hostilidad defensiva fue reemplazada por una máscara de conciliación cuidadosamente compuesta. Había visto esta transformación antes. Era su botón de reinicio, una retirada táctica cuando la confrontación directa resultaba ineficaz. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó, su voz suave mientras se acercaba al sofá donde yo estaba sentado. Quizás haya algo de verdad en ello. Ambos hemos estado bajo mucha presión últimamente. La promoción por la que estás trabajando, mis nuevos clientes. Hemos perdido de vista lo que importa. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que su perfume, el caro que usaba solo para ocasiones importantes, me envolviera. Su mano buscó la mía, un gesto calculado de intimidad. Tomemos un fin de semana libre, sugirió, sus dedos entrelazándose con los míos. Solo nosotros dos, sin teléfonos, sin distracciones. Podemos reconectar. Recordar por qué nos enamoramos. Hace 6 meses. Este enfoque habría funcionado perfectamente.
La promesa de afecto, el reconocimiento de los problemas sin aceptar la responsabilidad, la sugerencia de una solución rápida que no requería ningún cambio fundamental. Era su manual de jugadas estándar. El hecho de que lo desplegara de manera tan predecible solo confirmaba todo lo que había dicho. ¿A quién le envías mensajes?, pregunté, soltando mi mano de la suya. Su sonrisa vaciló momentáneamente. Solo cosas del trabajo. Nada importante. Lo suficientemente importante como para interrumpir nuestra conversación sobre nuestro matrimonio fallido. No lo era, comenzó, luego se detuvo. Tienes razón. No debería haber atendido esa llamada. Lo siento. La disculpa se deslizó sin esfuerzo, sin peso ni sustancia. Otra táctica que reconocí. Conceder puntos pequeños para evitar abordar problemas más grandes. No sientes haberla atendido, aclaré. Sientes que me haya enojado. Hay una diferencia. La frustración parpadeó en su rostro antes de que la reprimiera. ¿Qué quieres de mí? Estoy intentándolo. Quiero honestidad. Honestidad real. No solo decir lo que crees que calmará las cosas más rápido. Su teléfono, que había traído de vuelta con ella, se iluminó en la mesa de centro. Instintivamente, ambos lo miramos. Un nombre apareció en la pantalla, acompañado de una vista previa del mensaje. Ya te extraño. ¿Cuándo puedes escaparte de nuevo? El tiempo pareció detenerse. El aire entre nosotros se cristalizó. En ese momento suspendido, observé una serie de cálculos desarrollarse en sus rasgos. Negación, explicación, contraacusación, antes de que se decidiera por la distracción. No es lo que parece, dijo rápidamente, agarrando el teléfono y volteándolo boca abajo. Me sentí extrañamente tranquilo. La revelación debería haberme devastado, pero en cambio, simplemente confirmó lo que ya había intuido. La distancia entre nosotros no había sido solo mi creación. Ella también la había estado cultivando activamente. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. No es serio, desvió. Solo alguien del trabajo. Solo nos hemos visto unas pocas veces. Fue un error. ¿Cuánto tiempo?, repetí, mi voz más firme. Suspiró, reconociendo la futilidad de una mayor evasión. 6. Pero no es lo que piensas. Es solo físico. No significa nada. Solo físico no significa nada. Como si eso de alguna manera disminuyera la traición. Como si compartir su cuerpo con otra persona mientras retenía la intimidad emocional de su esposo fuera una ofensa menor. 3 meses, repetí, mientras me has estado criticando por ser distante. Mientras me has estado haciendo sentir culpable por no conectar contigo, has estado con otra persona. No estabas allí, espetó, abandonando por completo el enfoque conciliador. Te desconectaste de este matrimonio mucho antes de que yo hiciera algo malo. Y ahí estaba, el cambio instantáneo de disculpa a acusación. La transferencia reflexiva de la culpa que caracterizaba tantos de nuestros conflictos. Me retiré porque nada de lo que hacía era suficiente, repliqué. Retuviste el afecto, el aprecio, la amabilidad básica, y luego me culpaste por no esforzarme más para ganarlos. ¿Te das cuenta siquiera de lo agotador que es amar a alguien que trata la conexión como un sistema de recompensas? Se levantó abruptamente, cambiando de táctica de nuevo. No puedo hacer esto ahora mismo. Estás tergiversando todo. No estoy tergiversando nada. Finalmente estoy viendo las cosas con claridad. Permanecí sentado, negándome a participar en los dramas físicos que a menudo acompañaban nuestras discusiones. La aventura en realidad tiene mucho sentido. Es la máxima expresión de tu enfoque de las relaciones. Cuando dejé de actuar según tus estándares, encontraste a alguien que lo haría. Su rostro se sonrojó de ira. Eso no es justo. Tampoco lo es la infidelidad, respondí con calma. Tampoco lo es la manipulación emocional. Tampoco lo es el amor condicional. Paseó por la sala de estar, su compostura desmoronándose. Quizás por primera vez en nuestra relación, yo era el tranquilo, el centrado, mientras ella entraba en espiral. ¿Qué quieres?,
exigió. ¿Quieres que te suplique perdón? ¿Que me arrastre? Eso te satisfará. Consideré su pregunta seriamente. ¿Qué quería yo? No venganza, no humillación, ni siquiera una disculpa que inevitablemente sería estratégica en lugar de sincera. Quiero dejar de vivir así, dije finalmente. Quiero dejar de medir mi valor por tu aprobación. Quiero dejar de disculparme por existir de maneras que no te benefician. ¿Entonces te vas? Su voz se quebró ligeramente. La primera emoción genuina que había escuchado de ella en todo el día. No lo sé todavía, respondí honestamente. Pero sé que no puedo continuar en una relación donde el amor viene con condiciones y el afecto tiene una etiqueta de precio. Se hundió en el sillón frente a mí, su postura defensiva colapsando. Por un breve momento, vislumbré algo auténtico debajo del exterior calculado. Miedo, quizás, o el reconocimiento de que su control cuidadosamente construido se estaba desintegrando. Nunca quise hacerte sentir así, susurró. Si esto era una visión genuina o otro ajuste táctico, no podía decirlo. Después de años de movimientos de ajedrez emocional, había perdido la capacidad de distinguir sus momentos auténticos de los estratégicos. Las intenciones no importan tanto como el impacto, dije. Y el impacto ha sido claro. Me he convertido en alguien que no reconozco. Alguien que duda de sus propias percepciones. Que se disculpa por tener necesidades. Que camina de puntillas en su propia casa. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, ninguno de los dos lo miró. La intrusión externa parecía trivial en comparación con los cambios sísmicos que ocurrían en nuestra relación. Afuera, comenzó a llover, golpeando las ventanas con un ritmo irregular. El apartamento se oscureció a medida que las nubes ocultaban el sol de la tarde. La luz tenue parecía apropiada, una representación visual de las sombras que habían estado al acecho bajo la superficie de nuestro matrimonio durante años. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz pequeña contra el creciente sonido de la lluvia. Miré a la extraña sentada frente a mí. Esta mujer que una vez creí que era mi alma gemela, mi compañera, mi futuro. Ahora veía claramente lo que siempre había sido, un reflejo de mi propia disposición a comprometerme por la aprobación. Ahora, dije en voz baja, ambos enfrentamos la verdad. La lluvia se intensificó, tamborileando contra las ventanas con una urgencia creciente. Ninguno de los dos se movió para encender las luces, permitiendo que la creciente oscuridad envolviera la habitación. Se sentía apropiado, este espacio gris y oscuro entre lo que habíamos sido y lo que viniera después. La verdad, repitió como si probara la palabra. ¿Y qué verdad es esa? ¿Que has estado buscando una excusa para irte? ¿Que has estado llevando la cuenta de cada supuesto desaire en lugar de comunicarte? Reconocí la desviación por lo que era. Otro intento de desviar la culpa, de posicionarse como la víctima en lugar de la arquitecta de nuestra disfunción. En el pasado, esto habría funcionado. Habría dudado de mí mismo, reconsiderado mis quejas, asumido la responsabilidad de problemas que no creé. La verdad es que las relaciones no deberían ser transaccionales, dije con firmeza. El amor no debería ser una recompensa por el buen comportamiento. La confianza no debería ser socavada por mentiras. Y las parejas no deberían buscar consuelo en los brazos de otros cuando las cosas se ponen difíciles. Ella se inmutó ante este último punto, luego se recuperó rápidamente. Un error no borra 5 años juntos. No se trata de la aventura, aclaré. Eso es solo un síntoma. Se trata del patrón. Tu afecto siempre ha sido condicional. Tu respeto siempre ha dependido de mi obediencia. Cuando dejé de actuar de acuerdo con tus expectativas, encontraste a alguien que lo haría. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, lo silenció por completo antes de devolverlo a su bolsillo. Así que eso es todo, exigió. Has tomado una decisión sobre mí, sobre nosotros. Has decidido que soy un monstruo manipulador, y no hay posibilidad de que realmente te ame. La pregunta merecía consideración. A pesar de todo, habíamos compartido 5 años de nuestras vidas. Había habido momentos de conexión genuina, de alegría, de compañerismo.
Pero esos momentos se habían vuelto cada vez más raros, reemplazados por caminar de puntillas y apaciguamiento estratégico. Creo que amas la idea de mí, dije con cuidado. La versión de mí que se alinea con tu plan de vida. La que refuerza tu autoimagen y avanza tus metas. Pero cuando me desvío de ese guión, cuando expreso necesidades que te incomodan o tomo decisiones que no te benefician, tu amor se vuelve muy difícil de encontrar. Se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra la luz gris de la tarde. Durante un largo momento, miró las calles mojadas por la lluvia. Cuando finalmente habló, su voz tenía un filo que no esperaba. Tú tampoco eres exactamente perfecto, dijo. Te retiras en lugar de enfrentar los problemas. Aceptas pasivo-agresivamente las cosas y luego me guardas rencor por ello. Actúas como si estuvieras por encima de todo, como si fueras la víctima de mi terrible trato cuando la mitad del tiempo ni siquiera puedo saber qué estás pensando o sintiendo. Había verdad en sus palabras, una verdad dolorosa que no podía ignorar. Mis propios mecanismos de afrontamiento habían contribuido a nuestra disfunción. Mi retirada a la distancia emocional había sido tanto una respuesta a su afecto condicional como un catalizador para su intensificación. Tienes razón, reconocí. He manejado las cosas mal. Cuando me sentí controlado o manipulado, me retiré en lugar de enfrentar el problema. Eso fue cobarde. No resolvió nada y probablemente empeoró las cosas. Mi admisión pareció sorprenderla. Se apartó de la ventana, estudiándome con una confusa fatiga. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Preguntó, un toque de cálculo volviendo a su voz. Sintió una apertura, un camino de regreso al status quo. Nos deja en una encrucijada, respondí. No puedo volver a cómo eran las cosas. No viviré más con amor condicional. Y tú tienes que tomar decisiones sobre lo que realmente quieres de mí, de tu otra relación, de la vida en general. Se movió de nuevo hacia el sofá, sentándose más cerca de mí que antes. Una proximidad estratégica. Te quiero a ti, dijo, su voz suavizándose. Cometí un terrible error. Me perdí de alguna manera, pero nunca dejé de amarte. La sinceridad practicada en su tono, la vulnerabilidad perfectamente sincronizada. Reconocí la actuación. Este enfoque calculado para la reconciliación solo confirmaba el problema fundamental en nuestra relación. Incluso ahora, enfrentada a su posible fin, no podía ser auténticamente presente. Entonces demuéstralo, desafié suavemente, no con palabras o promesas o escapadas de fin de semana. Muéstrame con acciones consistentes que puedes amar sin condiciones, que puedes respetar los límites, que puedes dar sin esperar un retorno inmediato. Su expresión parpadeó con incertidumbre. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que necesito espacio. Tiempo para pensar con claridad sin la presión de tus expectativas o la culpa de tu decepción. Me quedaré con un amigo por un tiempo. El pánico cruzó sus rasgos. ¿Te vas? Así como así. No permanentemente. Aún no, pero necesito distancia para ganar perspectiva. Esto es ridículo, protestó, la desesperación asomando en su voz. No puedes simplemente irte por una mala pelea. No se trata de una pelea. Se trata de 5 años de patrones que ambos necesitamos examinar honestamente. Me levanté y me dirigí a nuestro dormitorio, con la intención de empacar lo esencial para mi partida temporal. Me siguió de cerca, su compostura desmoronándose a medida que la realidad de mi decisión se concretaba. Por favor, dijo, agarrando mi brazo mientras sacaba una bolsa de lona del armario. No hagas esto. Podemos superarlo. Cambiaré. Haré lo que necesites. La desesperación en su voz parecía genuina, pero había escuchado promesas similares antes. Siempre habían sido ajustes temporales, retiradas estratégicas que duraban solo hasta que su control se restablecía. Necesito hacer esto, insistí suavemente, soltándome de su agarre. Por ambos. Mientras empacaba metódicamente, ropa, artículos de tocador, computadora portátil, ella pasó por tácticas que había visto innumerables veces. La súplica dio paso a la ira, luego a la retirada fría, y luego a la vulnerabilidad llorosa. Cuando ninguna produjo el efecto deseado, recurrió a objeciones prácticas. ¿A dónde vas a ir?
¿Cuánto tiempo te irás? ¿Qué se supone que le diga a la gente? Estaré en casa de David, respondí con calma, refiriéndome a mi amigo más cercano, alguien a quien ella siempre me había desalentado sutilmente de pasar tiempo con él. No sé por cuánto tiempo, y puedes decirle a la gente lo que quieras. David me había ofrecido su habitación de invitados meses atrás, sintiendo mi creciente infelicidad antes de que yo mismo la reconociera por completo. En ese momento, desestimé la oferta como innecesaria. Ahora, representaba un salvavidas. Con mi maleta empacada, me paré en el umbral de nuestro apartamento. Ella permaneció en la sala de estar. Sus tácticas anteriores agotadas, observándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Esto no tiene por qué ser el final, dije, encontrando compasión a pesar de todo. Pero lo que sea que suceda a continuación tiene que construirse sobre algo real, no sobre actuación, manipulación o miedo. No dijo nada. Su silencio, más honesto que cualquiera de las palabras que había pronunciado ese día. Al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido se sintió tanto definitivo como liberador. El pasillo se extendía ante mí, territorio neutral no contaminado por el campo de batalla emocional. Acababa de irme. Por primera vez en años, sentí que el peso de la actuación constante se levantaba de mis hombros. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto cuando llegué al ascensor. Esperaba que fuera de ella. Un último intento de manipulación o control. En cambio, era de David. Las puertas están abiertas cuando lo necesites, hermano. La simple amabilidad ofrecida sin ninguna expectativa de retorno me provocó lágrimas inesperadas. Así se sentía la conexión real. Apoyo sin etiquetas de precio, cuidado sin condiciones. Mientras el ascensor descendía, me di cuenta de que no solo estaba creando una distancia física de una relación problemática. Me estaba moviendo hacia algo igualmente importante, la recuperación de mi yo auténtico. Pasaron 2 semanas en el tranquilo santuario del apartamento de David. 2 semanas de sueño ininterrumpido, de conversaciones que no se sentían como navegar por campos de minas, de existir sin monitorear constantemente el estado de ánimo de otra persona en busca de señales de desaprobación. El espacio me permitió ver nuestra relación con una claridad dolorosa. No solo sus manipulaciones, sino mi propia complicidad en ellas. Llamaba a diario al principio, luego cada 2 días cuando mantuve límites firmes sobre la necesidad de espacio. Sus mensajes seguían un patrón predecible. Ira y acusaciones iniciales, seguidas de disculpas llorosas, luego promesas de transformación, y finalmente apelaciones calculadas a la nostalgia y la historia compartida. Respondí cortés pero brevemente, resistiendo tanto el impulso de consolarla como la tentación de enumerar sus fracasos. El día 15, mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi rechacé la llamada, acababa de regresar de una entrevista de trabajo para un puesto que me había sentido demasiado intimidado para buscar mientras vivía bajo su influencia. Pero algo en mí sintió que esta conversación tenía que suceder. Creo que deberíamos hablar en persona, dijo sin preámbulos. Esta separación no está resolviendo nada. Su voz tenía el tono autoritario que usaba cuando intentaba recuperar el control de las situaciones. Un territorio familiar que una vez me habría obligado a cumplir de inmediato. Ahora, lo reconocí como una elección táctica en lugar de una confianza genuina. No estoy de acuerdo, respondí con calma. Este tiempo, aparte, ha sido clarificador para mí. Clarificador de cómo, el filo en su voz se agudizó. Me he dado cuenta de cuánta energía gasté tratando de ganar tu aprobación. De lo agotador que era monitorear constantemente tus reacciones y ajustar mi comportamiento en consecuencia. El silencio se extendió a través de la conexión antes de que respondiera con un cambio completo de enfoque. Te extraño, dijo, su voz suavizándose al tono vulnerable que desplegaba cuando la autoridad directa fallaba. El apartamento se siente vacío sin ti. También he estado pensando mucho en lo que dijiste, en cómo te he tratado. Esperé, curioso por saber si esta aparente perspicacia evolucionaría más allá del arrepentimiento estratégico hacia una autorreflexión genuina. Empecé a ver a una terapeuta. Continuó cuando no respondí de inmediato. Una de verdad, no solo nuestra consejera de pareja. Me está ayudando a entender por qué pongo condiciones a mi afecto. Proviene de mi infancia, de nunca sentirme segura a menos que actuara perfectamente.
Hizo una pausa y luego agregó, no estoy poniendo excusas. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. La información me sorprendió. Esto parecía potencialmente diferente de su patrón habitual de concesiones temporales diseñadas para restablecer el control. Aún así, la experiencia me había enseñado a ser cauteloso. Eso es positivo, reconocí. La autoconciencia es importante. ¿Entonces volverás a casa?, preguntó rápidamente, revelando el pensamiento transaccional que permanecía intacto bajo el barniz de crecimiento. En su mente, su esfuerzo merecía una recompensa inmediata. Mi regreso. No, dije con firmeza. Me alegra que estés buscando ayuda, pero el cambio real lleva tiempo para ambos. Su decepción se transmitió claramente a través del silencio que siguió. Cuando volvió a hablar, la frustración había superado la vulnerabilidad. ¿Qué quieres exactamente de mí? Me he disculpado. He comenzado la terapia. He terminado la otra situación. ¿Qué más puedo hacer para demostrarte mi valía? La pregunta misma revelaba que todavía no entendía fundamentalmente. No se trataba de que ella demostrara algo para ganarse mi regreso. Se trataba de si podíamos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en la actuación y la aprobación. No es una prueba con una puntuación específica para pasar, expliqué. Necesito saber que cualquier reconciliación se basaría en un cambio genuino, no solo en ajustes estratégicos para recuperarme. Eso no es justo, protestó. Estás pidiendo garantías que no puedo proporcionar. ¿Cómo puedo demostrar mi sinceridad si no es intentándolo? No se trata de pruebas, repliqué. Se trata de patrones. El patrón de nuestra relación ha sido poco saludable durante años. Romper ese patrón requiere más que promesas o cambios de comportamiento a corto plazo. Su suspiro llevaba una impaciencia apenas velada. Bien, tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, yo me sentaré aquí sola haciendo el trabajo, esperando que decidas que soy digna de otra oportunidad. El posicionamiento de víctima era familiar. Otro intento de desviar la responsabilidad y generar culpa. En el pasado, habría funcionado perfectamente, obligándome a consolarla y disculparme por causarle dolor. Ahora, lo reconocí como manipulación. Esa es tu elección, dije con ecuanimidad. Así como irme fue la mía. Después de desconectar, me senté en el balcón de David, observando la noche caer sobre la ciudad. Mi teléfono sonó con una notificación, un correo electrónico confirmando una segunda entrevista para el puesto de profesor que había solicitado, un rol que combinaba mi formación académica con el alcance comunitario. Era exactamente el tipo de trabajo que ella había desalentado como poco práctico y por debajo de mi potencial. Con lo cual quería decir, por debajo de sus aspiraciones para nuestro estatus social compartido. 3 días después, apareció en la puerta de David sin anunciarse. A través de la mirilla, pude ver que se había vestido con cuidado con el atuendo que una vez mencioné que me gustaba. Su cabello peinado de la manera que sabía que yo prefería. Cada detalle calculado para un impacto máximo. Consideré no responder, pero la evasión no resolvía nada. Cuando abrí la puerta, inmediatamente se movió para abrazarme. Di un paso atrás, manteniendo los límites físicos que coincidían con los emocionales que había establecido. Su sonrisa vaciló momentáneamente antes de recuperarse. Estaba en el vecindario por una reunión, explicó, aunque su oficina estaba al otro lado de la ciudad. Pensé que tal vez podríamos tomar un café y hablar. David no está en casa, señalé, dejando en claro que no la invitaría a entrar. Está bien. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. Su estudiada naturalidad no podía ocultar la intensidad en sus ojos. La determinación enfocada de alguien ejecutando una estrategia cuidadosamente planeada. En la cafetería, pidió por los dos sin preguntar qué quería yo. Un hábito pequeño pero revelador que de repente parecía emblemático de toda nuestra relación. No dije nada, simplemente cancelé su selección y pedí por mi cuenta. La pequeña afirmación de independencia la desestabilizó claramente. He estado pensando mucho. Comenzó una vez que estuvimos sentados, sus manos envueltas alrededor de su taza en una pose de vulnerabilidad contemplativa. Sobre nosotros, sobre dónde salieron mal las cosas.
Esperé, dándole espacio para continuar sin guía. Me doy cuenta ahora de que he sido controladora. Mi terapeuta dice que proviene de la inseguridad. Este miedo de que si no manejo todo perfectamente, todo se desmoronará. Hizo una pausa, evaluando mi reacción. La aventura fue imperdonable. Sé que sucedió porque sentí que te estabas alejando y en lugar de abordar los problemas reales entre nosotros, busqué validación en otro lugar. El análisis sonaba ensayado, un lenguaje terapéutico desplegado con precisión estratégica. Sin embargo, debajo de la actuación, sentí un dolor y una confusión genuinos. Gracias por compartir eso, dije con cuidado. La autoconciencia es el primer paso hacia el cambio. Su expresión se iluminó ante lo que percibió como un estímulo. Exactamente. Y estoy cambiando. He estado leyendo libros sobre relaciones saludables, practicando técnicas de atención plena cuando siento la necesidad de controlar situaciones. Estoy comprometida a convertirme en alguien que puede amar sin condiciones. Mientras continuaba describiendo su régimen de superación personal, noté algo revelador. Cada cambio que describía estaba enmarcado como un medio para un fin, específicamente recuperarme. Incluso su crecimiento era transaccional, una actuación diseñada para lograr un resultado específico en lugar de una evolución genuina por sí misma. Hoy me ofrecieron un puesto de profesor, dije, interrumpiendo su monólogo sobre literatura de relaciones. En el colegio comunitario, trabajando con estudiantes de primera generación. Su expresión parpadeó brevemente antes de asentarse en un apoyo cuidadoso. Eso es interesante. ¿La compensación es adecuada? La pregunta lo reveló todo. No felicitaciones, no curiosidad sobre por qué el papel me emocionaba, sino una preocupación inmediata por las implicaciones financieras. Es perfecto para mí, dije simplemente. Cruzó la mesa, tomando mi mano antes de que pudiera retirarla. Me alegro por ti, de verdad, y quiero apoyar tus decisiones, las entienda o no. Eso es parte de lo que es el amor verdadero, ¿verdad? Las palabras eran correctas, pero algo en su entrega sonaba hueco, como si estuviera recitando en lugar de sentir. Mirándola al otro lado de la mesa, sentí una inesperada ola de compasión. Estaba intentándolo de la única manera que sabía. La actuación, el cálculo, la vulnerabilidad estratégica, no eran simplemente tácticas manipuladoras, sino mecanismos de supervivencia desarrollados mucho antes de que nos conociéramos. Debería volver, dije, extrayendo suavemente mi mano de la suya. Tengo que prepararme para mi entrevista final mañana. La decepción cruzó sus rasgos antes de que se recompusiera. Por supuesto, tu carrera es importante. Dudó antes de añadir, ¿podemos hablar de nuevo pronto? Quizás cenar este fin de semana. Cuando nos levantamos para irnos, se acercó, su perfume envolviéndome en un aroma familiar, un detonante sensorial diseñado para evocar intimidad y nostalgia. Te extraño, susurró. Todos los días, todas las noches. Di un paso atrás, estableciendo una distancia física que correspondía a mis límites emocionales. Necesito más tiempo, dije simplemente. Caminando de regreso al apartamento de David solo, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La atracción de sus manipulaciones se había debilitado. No porque sus tácticas hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho. En el espacio creado por nuestra separación, había comenzado a reconectar con mi yo auténtico. La persona que había sido antes de aprender a contorsionar mi identidad para ganar su aprobación. Un mes después de mudarme al apartamento de David, firmé el contrato de arrendamiento de mi propio lugar, un modesto apartamento de un dormitorio con grandes ventanas que inundaban el espacio de luz natural. No se parecía en nada al elegante condominio digno de revista que habíamos compartido, con sus muebles cuidadosamente seleccionados y su estratégica falta de toques personales. Este espacio era completamente mío, libre del peso de las expectativas de otra persona. El puesto de profesor se había convertido en una realidad, trayendo consigo un sentido de propósito que había olvidado que era posible. Trabajar con estudiantes que abordaban la educación con un hambre genuina en lugar de una obligación por derecho me recordaba a diario por qué había elegido este camino antes de permitir que las prioridades de otra persona anularan las mías. A lo largo de estas semanas, mantuvo un contacto constante.
Mensajes de texto que se volvieron cada vez más desesperados a medida que mis respuestas permanecían educadas pero breves. La calidez calculada de su contacto inicial dio paso gradualmente a la emoción cruda a medida que sus tácticas habituales no lograban producir el resultado deseado. Cuando finalmente acepté reunirme en un lugar neutral para discutir nuestro futuro, llegué temprano, seleccionando una mesa que ofrecía privacidad sin aislamiento. Apareció puntualmente, vestida con una informalidad calculada que sabía que había requerido un esfuerzo significativo. Las sombras bajo sus ojos sugerían noches de insomnio. Mientras que sus manos ligeramente temblorosas delataban nerviosismo, su expresión compuesta intentaba ocultarlo. «Te ves bien», dijo después de pedir café. «Feliz». «Lo estoy», y confirmé, ni cruel ni apologético por el hecho. «El puesto de profesor es todo lo que esperaba que fuera». Ella asintió, intentando una sonrisa de apoyo que no llegó a sus ojos. «Me alegro, de verdad». «¿Y tu nuevo lugar? ¿Es cómodo?». La conversación trivial se sintió surrealista después de 5 años de intimidad seguidos de semanas de agitación emocional. Estábamos realizando los rituales de conocidos educados mientras el peso de nuestra historia compartida colgaba sin reconocer entre nosotros. «Es perfecto para mí», respondí. «Pequeño pero luminoso, cerca del campus». Se inmutó ligeramente ante «perfecto para mí». Palabras que implícitamente la excluían de la ecuación. Por un momento, una tristeza genuina cruzó sus rasgos antes de que recuperara el control. «He estado pensando mucho», comenzó, repitiendo sus palabras de nuestra reunión anterior. «Sobre nosotros, sobre mí. Mi terapeuta me ha ayudado a entender patrones de los que ni siquiera era consciente». Hizo una pausa, recomponiéndose. «Usaba el afecto como moneda porque así es como me mostraron el amor al crecer. El logro primero, el amor segundo. Nunca incondicional, siempre ganado». La percepción parecía genuina, careciendo de la calidad ensayada de sus intentos anteriores de autorreflexión. Permanecí en silencio, permitiéndole continuar sin interrupción. «No te digo esto como una excusa», aclaró, pareciendo leer mis pensamientos. «Comprender el origen no justifica el comportamiento, pero reconocer el patrón es el primer paso para cambiarlo». «Aprecio tu autoconciencia», dije con cuidado. «Ese tipo de percepción no es fácil de alcanzar». La esperanza parpadeó en sus ojos ante lo que percibió como un estímulo. «He estado trabajando duro, no solo en terapia, sino por mi cuenta, leyendo, escribiendo un diario, practicando diferentes formas de pensar y reaccionar. Sé que el cambio real lleva tiempo, pero estoy comprometida a convertirme en alguien que puede amar sin llevar la cuenta». La sinceridad en su voz era convincente. Quizás en otro contexto, con más tiempo y evidencia sustancial de transformación, podría haber sido suficiente. Pero sentado frente a ella, me di cuenta de una verdad fundamental que no tenía nada que ver con si su crecimiento era genuino o performativo. «Creo que estás cambiando», dije suavemente. «Y ese es un trabajo importante independientemente de lo que suceda entre nosotros». Cruzó la mesa, sus dedos deteniéndose justo antes de tocar los míos. «¿Eso significa que estás dispuesto a intentarlo de nuevo? A ver a dónde podría llevarnos esta nueva comprensión». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de esperanza, expectativa y el peso de nuestra historia compartida. En el silencio que siguió, consideré la posibilidad de una reconciliación. ¿Podrían romperse los patrones de 5 años? ¿Podrían dos personas que habían construido una dinámica tan disfuncional transformar verdaderamente su relación? «No», dije finalmente, la palabra cayendo entre nosotros con una finalidad silenciosa. «No creo que ese sea el camino correcto para ninguno de los dos». Su rostro se arrugó momentáneamente antes de que recuperara la compostura. «¿No crees que la gente puede cambiar?». «Creo que la gente puede cambiar», aclaré. «Pero algunas relaciones se construyen sobre cimientos demasiado dañados para repararlos. La nuestra se construyó sobre la actuación y la aprobación desde el principio. Incluso con conciencia, esos patrones serían increíblemente difíciles de romper si permanecemos juntos». «¿Así que eso es todo?», preguntó, con la voz quebrándose ligeramente. 5 años simplemente se acabaron. 5 años no desperdiciados, repliqué suavemente.
5 años que nos enseñaron a ambos lecciones importantes sobre nosotros mismos, sobre lo que necesitamos y no necesitamos en las relaciones. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Una emoción genuina rompiendo el exterior calculado que normalmente mantenía. Te amo, susurró. Imperfectamente, condicionalmente a veces, pero amor verdadero de todos modos. Te creo, dije, y lo decía en serio. Pero el amor no es suficiente cuando viene con hilos invisibles. Ambos merecemos más que eso. Su teléfono sonó, el tono específico que había asignado a clientes importantes. Instintivamente, lo buscó antes de detenerse y dejarlo ir al buzón de voz. El pequeño gesto, aunque significativo, llegó demasiado tarde. Ya he hablado con un abogado, continué, manteniendo mi voz suave pero firme. He preparado una división justa de los bienes que respeta nuestras contribuciones. No hay necesidad de hacer este proceso más doloroso de lo que ya es. Has estado planeando esto todo el tiempo, dijo, la acusación insinuándose en su tono. Mientras yo he estado trabajando en mí misma, tratando de salvarnos, tú has estado orquestando nuestro final. El comentario reveló cuán fundamentalmente todavía no entendía. Incluso ahora, veía mis acciones a través de la lente de la manipulación y la estrategia porque así es como ella operaba. La posibilidad de que simplemente estuviera tomando decisiones saludables para mí mismo seguía siendo ajena a su comprensión. He estado creando claridad. La corregí. Por el bien de ambos. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. La finalidad de la situación asentándose a nuestro alrededor. Finalmente, se secó las lágrimas y enderezó su postura. La manifestación física de la armadura emocional siendo reinstalada. ¿Qué le dirás a la gente?, preguntó. La preocupación por las apariencias surgiendo incluso en este momento de dolor genuino. La verdad, respondí simplemente, que queríamos cosas diferentes y elegimos separarnos con respeto mutuo. Asintió levemente, ya sea en acuerdo o en aceptación resignada, no pude decirlo. ¿Y después, seguiremos en contacto? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que las rupturas limpias sanan mejor. Quizás algún día, cuando esto ya no esté a flor de piel, la amistad sea posible. Pero por ahora, la separación parece lo más amable para ambos. Mientras nos preparábamos para irnos, hizo un último intento, no de reconciliación, sino de comprensión. ¿Fue siempre condicional? Desde el principio, ¿nunca hubo momentos en que te sentiste verdaderamente amado por ti mismo? La pregunta merecía honestidad. Hubo momentos, reconocí, destellos de algo real entre las actuaciones, pero se volvieron más raros con el tiempo, más difíciles de distinguir del afecto estratégico. Eventualmente, ya no pude notar la diferencia. Fuera de la cafetería, de pie en la acera donde nuestros caminos se separarían literalmente, parecía más pequeña de alguna manera, vulnerable de una manera que su persona cuidadosamente construida rara vez permitía. Por un momento, vi más allá de la manipulación a la persona herida debajo. Alguien que nunca había aprendido a amar sin llevar la cuenta. Espero que encuentres lo que buscas, dijo, su voz casi firme. Alguien que cumpla con tus estándares de amor incondicional. El comentario contenía una última y sutil puya, implicando que mis expectativas eran irrazonables en lugar de requisitos básicos para una conexión saludable. Pero debajo de la actitud defensiva, sentí deseos genuinos de mi felicidad. Espero que continúes tu viaje de autodescubrimiento, respondí sinceramente. Ese trabajo importa conmigo o sin mí. No nos abrazamos ni nos dimos la mano. El contacto físico parecía demasiado íntimo y demasiado formal para esta conversación final. En cambio, simplemente asentimos en reconocimiento de todo lo que había sido y nunca volvería a ser. Mientras me alejaba, cada paso se sentía cada vez más ligero. El peso de la actuación constante, de buscar aprobación, de cuestionar mis propias percepciones, todo se levantaba gradualmente con la distancia. Detrás de mí yacían 5 años de amor condicional y afecto estratégico. Adelante se extendía el territorio desconocido de la existencia auténtica. Me detuve en una esquina, esperando que el semáforo peatonal cambiara. Al otro lado de la intersección, un músico callejero tocaba algo melancólico pero esperanzador en una guitarra acústica. Cerca,
Una pareja reía junta, su afecto visible en toques casuales y miradas compartidas. La ciudad continuaba su ritmo a mi alrededor, indiferente a mi momento decisivo personal. El semáforo cambió. Avancé hacia el flujo de peatones. Ya no distante, ya no condicional, simple y completamente yo mismo.